Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast de Mejor Reto. Hoy empezamos la primera entrevista del nuevo canal de La Otra Cara del Éxito. Y hoy tenemos con nosotros a Xavi Franquesa. La otra cara del éxito. Sí. Hoy vamos a conocer un poquito más a Xavi Franquesa, que algunos lo conoceréis como monologuista, cómico, humorista. Y bueno, me gustaría que nos contaras un poquito más sobre quién es Xavi Franquesa y cómo ha acabado trabajando en el mundo del humor. Sí, es que, claro, esta pregunta es muy amplia, porque ¿quién es Xavi Franquesa? Pues seguramente uno más. Uno más de la vida, uno más del humor. Yo, sinceramente, no me considero un ser tan especial. En esta era en la que se ha individualizado todo tanto y que todos tenemos que sentirnos súper especiales y hay como una recompensa al ego tan bestia, yo sigo ahí un poco, me veo un poquito escorado en ese aspecto. No, lo del ego con el tiempo cada vez lo he sabido relativizar más y odiar más de alguna manera, el ego propio y el ajeno. Creo que el ego no sirve absolutamente para nada. El amor propio sí, el ego es otra historia. Entonces, ¿cómo ha llegado Xavi hasta ser Xavi Franquesa, al que algunos conocen y demás? Pues a base de insistencia de trabajo, como supongo como la mayoría. Es que en realidad no tiene nada de especial ni tiene nada anecdótico. Entiendo que hay mucha gente en cualquier profesión que llega a un lugar relevante, a nivel por el conocimiento del entorno que tiene sobre él. Claro, es que yo llevo casi 20 años trabajando en esto, entonces muy mal se me tendría que dar para que no hubiera generado algo de repercusión en los demás. Pero nunca me he dedicado a medir cuál es el grado de repercusión. Si lo medimos por likes o por seguidores, pues seguramente no es tan relevante, pero no creo que esa sea la medida real. La medida real de un cómico es cuántas risas produce cuando actúa, más allá de si actúa para 2000 o actúa para 20. Muy bien. Yo habré visto igual más de 10 espectáculos tuyos desde el año 2009 y una de las cosas que he visto y por la que probablemente pues, te conoce tu público es por el hecho de que no te muerdes la lengua sobre absolutamente nada. Y me gustaría saber un poco cuál ha sido tu fuente de inspiración, ¿no? Para convertirte en el cómico que eres hoy en día, el humorista que eres. Es que yo en mi caso no he tenido tampoco unos referentes muy concretos. Yo seguramente gente que me motivaba en su momento por cercanía. Cuando ella era muy pequeño era Capri, un cómico que seguramente no trascendió mucho más allá de las fronteras catalanas. El Doctor Caparrós. El Doctor Caparrós. Me fascinaba. Yo recuerdo que era muy pequeño y seguramente decía cosas que yo ni podía alcanzar a entender por la edad que tenía. Pero me llamaba mucho la atención esa capacidad para hacer reír a los demás que tenía Capri. Luego, por ejemplo, había una cómica catalana, que ahora no me saldrá el nombre, pero esto te pasa... Sí. Bueno, era una payasa, era una clown catalana. Luego al final de la entrevista entraré en Google y te lo miraré. Turté y Poltrona, otro clown, que tuve la oportunidad de conocerlo ya ahora de más mayor y de dirigirme a él y decirle, oye, muchas gracias porque la mayoría de mis risas de infancia fueron gracias a ti. Seguramente el que las provoca no es consciente, él de alguna manera le quitaba importancia a la historia, como para mí tenía mucha. Charlie Rivel también, y luego ya, pues, de más de adolescente, evidentemente Buenafuente, fue una gran fuente de inspiración, Gila, Típico, y de repente el que me marcó, el que me decidió para lanzarme al mundo del escenario y conseguí actuar en la misma sala donde lo vi a él, y dista mucho mi humor del suyo, porque él seguramente es insuperable, fue Godoy. Porque fue el primer tipo que haciendo un monólogo le vi jugar con los silencios, con las pausas. Y me pareció tan increíble que un tío pudiera sacar risas de un silencio haciendo stand-up. Pues claro, haciendo cualquier otro tipo de disciplina lo podía entender, pero haciendo stand-up, callarte y conseguir la risa cuando te callabas. Me parecía de un dominio estremecedor. Y fue el que me dio el coraje para querer estar ahí. Porque siempre creo que en la vida, en cualquier profesión, tú ves al referente y más allá de la admiración, que yo no soy mucho de idolatrar, ni de admirar sí, pero idolatrar no, me gusta tener la sensación de señalar y decir, yo quiero estar ahí.
yo quiero estar donde está este tío. No quiero ser mejor ni peor ni igual. Quiero estar donde está este tío. Es lo que me mueve, es lo que me motiva. Yo quería estar donde estaba Godoy y por fin lo conseguí. Hace 2 años, en una entrevista en el periódico, hablabas de funcionariado artístico, ¿no? Como aquellos cómicos o artistas que repiten una y otra vez el mismo mensaje, ¿no? Sin evolucionar o sin reinventarse. ¿Cómo has hecho tú, cómo has sido capaz tú de reinventarte a lo largo de tu carrera y qué consideras que haces distinto, que has hecho distinto de los demás en este sentido? No, hay mucha gente que huye del funcionariado artístico si lo entendemos como tal. Hay otros que se conforman con algo que funciona y siguen con ello. Quizá la clave está en no ser conformista. Yo no soy un tipo muy ambicioso, no soy de grandes objetivos, pero sí que soy muy inconformista. Entonces me tengo un poco de manía. Yo creo que la clave está en eso. Es decir, no me llegó a gustar nunca del todo. Y entonces yo creo que caer en el cometer el error de gustarte demasiado puede hacer que entres en un funcionario artístico, creerte que tu discurso es lo mejor, entonces seguir plano en ese discurso, que puede ser que funcione. En mi caso, como la profesión avanza igual que avanza tu propia vida, yo creo que lo que explicaba Xavi con 25 años no es interesante para el Xavi de 44 que tiene ahora. ¿No me parece? Ya, pero tiene 44. Hablo conmigo mismo. Pero a través de otras personas ficticias. Entonces, es decir, no me interesa tanto lo que he hecho, me interesa más lo que voy a hacer. Alguien dijo que si tienes más recuerdos que proyectos de futuro, estás un poco acabado. Y yo creo que tengo más proyectos de futuro, creo que mi mejor versión está por venir. O sea, está por venir, está por llegar. Y eso que tengo algunas versiones aceptables de mí mismo, pero creo que la mejor, con la experiencia y con la fuerza y la vitalidad que no te da la juventud que no tengo, pero sí te da la perspectiva de ver el futuro como algo prometedor, yo creo que todavía lo mejor está por... La mejor versión de Xavi está por llegar. Lo que pasa es que tengo que ser consciente de sacarla. Bueno, hay quien dice que nuestro yo de ahora es el suelo, pues la parte baja de nuestro yo del futuro, ¿no? Por lo tanto... Sí, hay gente, y luego también es cierto que hay gente que no tiene un techo definido. Yo soy muy consciente de mis limitaciones. Yo no me considero un superhombre ni me considero una mente privilegiada. No, de verdad, no es falsa modestia. Es que no lo soy. Y seguramente el que me conoce sabe que soy más bien idiota. Antes has hablado de mi prima y te lo ha casi confirmado. ¿Cuáles nos dirías que son tus limitaciones? Es que tengo muchas, desde a nivel intelectual, como yo tengo una capacidad de trabajo relativa, es decir, soy un ser hedonista. Entonces, ¿qué pasa? El trabajo no es lo único. Eso lo decía Rubiales, ¿no? El trabajo dignifica a la gente. Mira cómo va la gente en el metro a las 5 de la mañana a trabajar, qué dignas. Bueno, escúchame. Yo creo que la clave está en trabajar lo justo para poder vivir bien. Y si, oye, tienes la suerte que el trabajo te da para poder vivir... Siempre se puede vivir mejor, pero es que siempre se puede vivir infinitamente peor. Entonces, lo que no soy es conformista, siempre quiero vivir mejor. Entonces, a veces trabajo mucho bajo presión. Cuando me presiono, porque yo me presiono muchas veces, o cuando me presionan las circunstancias, aprieto y de la presión sale. En realidad, todos los artistas somos un poco vagos. Somos artistas porque no nos gusta hacer un horario de oficina, ¿no? Entonces, eres un tío vago, no te gusta levantarte cada día a la misma hora, ni acabar tarde. Bueno, acabar tarde sí que lo hacen muchos artistas. Pero entonces, yo creo que es no sé, la clave está un poquito en no gustarte demasiado. Siempre intentar buscar una versión mejor de ti mismo. En tu camino para llegar hasta donde estás ahora mismo, ¿no? Aparte de entrar por la puerta de tu casa y sentarte aquí, ¿no? Ha habido algún momento que habrá marcado la diferencia, ¿no? Lo que muchas veces llamamos el punto de inflexión. ¿Hay alguna situación que recuerdes que haya marcado un antes y un después en tu carrera, ya sea a nivel profesional o en tu vida personal? No, a nivel personal han habido muchos aprendizajes. Recuerdo el primer consejo que me dieron en la profesión fue a que aprendiera a relativizar muy rápido los errores o mal conocidos como fracasos. No pasa nada. O sea, de hecho, cuanto más errores cometas, más cerca estarás de llegar a cometer aciertos, ¿no? Entonces, me ayudaron a relativizar una derrota
y, oye, no darle tanta importancia. Además tenemos la suerte de que nos podemos resarcir. Siempre al día siguiente o en la siguiente actuación tienes la capacidad de corregir. Lo decía mi abuela, menos la muerte todo tiene solución, con lo cual todo lo que puedas ir solucionando y tengas una siguiente oportunidad, esa cantinela de que el tren solo pasa una vez, eso son milongas. El tren pasa todos los días. Vas a Rodalías aquí en Barcelona, verás, pasa tarde, porque va tarde, pero pasa, y a veces lo tienes que esperar, a veces te cabreas, a veces van horas, a veces has salido un minuto antes, ¿cómo es posible? Pero pasa, tienes que ir a la estación. Tienes que ir a la estación, esperar, coger el ticket, tienes que asegurarte de tener el dinero para poder pagarte o aprender a colarte, lo que quieras, pero tienes que estar ahí. Pero pasa, el tren pasa bastantes veces. Y lección de un punto de inflexión, no sé, yo tengo el punto de inflexión que creo el haber aprendido a decir que no. A veces un no, que no, el no es un juego en sí mismo, porque es la privación de un juego, pero el decir que no a unas cosas te abre otras puertas. Tiene que ver también con el funcionamiento artístico, hasta que no cierras por comodidad, unos podríamos seguir haciendo algo que nos produce cierto placer o no, pero nos produce un cierto beneficio o nos da un cierto prestigio, pero hay que saber que llega un momento hay que decir que no, que hasta aquí no, y que por ahí no voy a pasar y voy a probar otras vías. Y no pasa nada, siempre he pensado que lo mismo que hago yo en un teatro con 1000 personas en el momento que se tiene que hacer, si algo me impidiera ver con claridad que lo tengo que hacer ahí, o quisiera o pensara que las condiciones no son justas, que esa igual es la palabra, lo haría en la calle. He trabajado en la calle, he hecho animaciones de calle, he trabajado entreteniendo a la gente en la calle y no tendría ningún problema en volverlo a hacer. Estoy más cómodo en un teatro, claro, pero no tendría problemas porque vengo de ahí. Con lo cual, ahí viene un poquito, es como muy épico lo de mejor morir de pie que vivir arrodillado, ¿no? Entonces, tener la libertad de poder decidir qué haces y cómo haces. Antes decía, hombre, que eres un poco irreverente, nunca te muerdes la lengua. Igual viene por ahí, en el momento que yo me tenga que censurar a mí mismo, entonces ahí igual tendremos que... Yo no me censuro y bueno, en todo caso, si me censuro, que me censure yo mismo, por convicciones, por edad, por circunstancias. Hombre, hay veces que tienes que saber, además es tan básico como lo que comentas con tu grupo de amigos en un WhatsApp privado, hay ciertos comentarios que tú haces ahí, jocosos a veces, desagradables muchas veces en otros, pero está dentro del contexto humorístico que tú tienes con tu grupo de gente, que es privado, absolutamente privado y muy íntimo, que evidentemente en un escenario no lo vas a hacer porque no procede. Pero a mí que me censuren los demás, me tocan un poquito los cojones. Ya a mi edad... Has hablado de fracasos, de fallos, ¿no? Antes estábamos teniendo una conversación sobre que en el país en el que vivimos, España, tenemos una palabra, ¿no? Que es el fracaso, ¿no? Que es una palabra que tiene ciertas tendencias catastróficas, ¿no? Y en cambio en Estados Unidos tiene la palabra failure, que igual va más relacionada a los fallos, ¿no? Cuéntanos un poco, pues, bueno, el fracaso más grande o el fallo más grande que tú hayas podido tener y qué aprendiste de él. Es que yo fracasos no sé, fracasos que no funcione algo. Bueno, sí, ya te digo, los aprendí a relativizar. Es decir, antes te comentaba, yo hice un programa con Dani Rovira y David Broncano y duramos 15 días. O sea, que fue fracaso de todo, de yo que les di mala suerte o uno que le dio mala suerte al resto. Todo eso es que es muy relativo. Entonces, claro, depende en qué época de la vida te pilles, eso te puede llevar un berrinche, un disgusto o te crees que es una injusticia. Sí, pero es que vas a seguir. Y gracias a eso, fíjate, yo sigo trabajando y ellos, fíjate a qué nivel siguen trabajando también. Con lo cual, en realidad yo creo que era uno de los peldaños al éxito, en realidad, ¿no? Si todo te va fluyendo y tal, llega un momento que el batacazo te va a pillar en el momento menos inesperado. ¿Qué aprendiste tú de...? A relativizar. Que igual, que es cierto, que igual no era el mejor, ni era el momento exacto, ni era el mejor proyecto. Es cierto que luego hay un punto de rabia porque estábamos tornando a dejar el proyecto de la manera que queríamos hacer y no nos dio tiempo. Te queda, la rabieta te queda, evidentemente, nos quedó a todos, pero luego relativizas, no pasa nada, habrá otra oportunidad o tendremos otros proyectos mejores, ¿no? Y a los que creen que, bueno, al final,
existe la creencia, ¿no? De que al final todo depende de nosotros, ¿no? Y que al final nosotros somos responsables de todo lo que nos ocurre. En una situación, por ejemplo, como esta, ¿no? En la que al final es evidente que en la televisión privada pues el tiempo que tienes es mucho más corto que la televisión pública, ¿cómo haces para gestionar el hecho de decir, bueno, yo sé que algo podría haber hecho mejor, pero a su vez también hay una influencia del entorno, ¿no? ¿Cómo gestionas esto? Algo podía haber hecho mejor, eso siempre. Si no tienes esas sensaciones que eres idiota. Pero sí que es cierto que hay que ser consciente de si tú has hecho todo lo que estaba en tus manos para aprender todo lo que tienes que aprender y si has dado todo lo que tú, o sea, te has exprimido suficientemente para ese proyecto, ¿no? Que eso es en realidad eso nos cuesta mucho hacerlo por ataques de ego, ¿no? Siempre piensas que la culpa es del otro, ¿no? Esto por culpa del otro. Afortunadamente, lo único bueno que tiene la sociedad hoy en día, tal como está montada, esta individualidad, este juego de egos, es que ahora nadie depende de nadie para poder, de alguna manera, sobresalir. Porque antes necesitabas, si eras músico, necesitabas que una discográfica, y ahora se ha demostrado que coge un músico, se pone delante de un teléfono, como estamos nosotros, a modo de cámara, y se pone a tocar sus canciones, y si estas canciones de verdad tienen calidad, dudable para algunos, pero llega a quien tiene que llegar. Hoy llegar al resto del mundo es muy sencillo, en realidad. Antes no era tan sencillo. Hoy en día el minuto a minuto está narrado en cualquier rincón del mundo. Cualquier cosa que tú hagas aquí abajo, habrá una cámara, ya sea de seguridad o de un tío que pasaba por ahí, que lo recoja. Y si eso es algo digno de ver, se va a ver. ¿Me explico? Entonces, es todo como muy relativo, ¿eh? Yeah. Hoy, afortunadamente, somos dueños de nuestro tiempo, pero tampoco es aquello de decir, no, si tú te propones algo en la vida, seguro que lo puedes hacer. Hombre, siempre y cuando seas consciente de tus limitaciones también un poquito, que es bueno saberlo. Como el padre que te dice, no, mi hijo no, Messi, ¿eh? Joder, el niño no sabe ni aguantarse de pie cuando le da con la izquierda. Mucho tiene que mejorar para que el niño, tú veas claro que el niño va a ser el nuevo Messi. Pero aún así, oye, como mínimo no dejes de intentarlo. Pero tampoco te vengas arriba. Es decir, hay ataques de optimismo que habría que frenarlos un poquito ya no digo con cierto pesimismo, pero sí uno de los pies, ya no digo los dos, uno que esté en el suelo. Dosis de realidad, ¿no? Un poquito. Claro, alguien que te pegue 2 bofetones de realidad. Hay gente que se cree que está en una película. ¿Vale? Seguramente en tus más de 20 años en el mundo del humor te has encontrado con muchas situaciones, proyectos o incluso con personas que te han influido o que, pues bueno, con las que has vivido distintas experiencias, ¿no? Me gustaría saber, para ti, ¿cuál ha sido el momento o el reto más difícil que has tenido que afrontar con una persona, en un proyecto, en una situación? Algo que puedas recordar que te haya marcado. Y lo que has aprendido también de él. Bueno, yo estuve en un proyecto, fíjate, en la época estaba el Caiga quien caiga. Me tocó era un proyecto que a mí me ilusionaba mucho porque era un programa referente, en una época que ya estaba como muy de bajada. Pero bueno, para los que nos dedicamos un poquito al humor y habiendo hecho reportaje era un buen campo donde jugar, ¿no? Era un Bernabéu, era un Camp Nou, era un Wembley. Tuve la mala suerte, también pilló la época que me pilló, lo hubiera gestionado de otra manera ahora, de que tuve un director muy poco dialogante, no sabía comunicarme las cosas de la manera correcta y no me daba toda la información que yo necesitaba. Entonces yo creo que eso me sirvió de alguna manera para darme cuenta que si yo no soy capaz de entenderme en lo personal contigo, es muy difícil que los profesionales nos vayamos a entender. Es decir, y la base de cualquier entendimiento es la comunicación. Y pueden salir las cosas mal, pueden salir bien, pueden salir regular, pero es vital la comunicación. No huir del contacto, no huir de la comunicación. Y por alguna extraña razón que a día de hoy todavía desconozco, era una persona que me huía el diálogo. Entonces era muy difícil entender lo que quería y sobre todo lo que yo le podía dar, ¿no? Y eso me dio una lección de vida, es decir, primero comunícate cuando haya sintonía y pienses que es una persona de la cual puedes aprender, embárcate con él donde sea. Tienes que ir de la mano con alguien que sea capaz de enseñarte, sea capaz de aprender también y vaya contigo de la mano a nivel comunicación.
vaya bien o vaya mal, pero te comunique, te diga las cosas como piensa, la transparencia. ¿Qué harías distinto ahora si te encontraras en la misma situación? Marcharme, no seguir. O sea, haberlo intentado y tal, decir, oye, no lo entiendo y marcho. Antes de que se acabe. Es decir, creo que es muy digno irte tú en el momento que ves que aquello ya no tiene salida. Es una salida limpia, ¿no? No esperar a que aquello segunda se destroce porque puede minarte en la confianza personal profesional. Vale. Y a alguien que igual no se sienta tan libre como te puedas sentir tú ahora mismo, que no tiene alternativa y que al final su vida depende de ese proyecto. Bueno, pues entonces que dentro de su drama, entre comillas, intente aliviarlo, intente coger el punto menos incómodo de la incomodidad o el punto más cómodo de toda esa incomodidad. Y entonces al final también es cierto que con humor uno relativiza mucho. Entonces yo creo que tenía que haber en su momento aplicado más humor a una cosa que me tomé como drama. Y fíjate que yo me dedico al humor, ¿no? Ya. Y a nivel personal, ¿no? Porque al final, o sea, la carrera profesional muchas veces es difícil, ¿no? De gestionar o de compaginar con la vida personal que igual todos conocemos, que no tiene por qué ser de más o menos éxito. ¿Cómo lo has hecho tú primero todo, para compaginar tu vida profesional con tu vida personal? ¿A qué cosas has tenido tú que renunciar o qué sacrificios has tenido que hacer en pos de tu carrera profesional, si es que los has tenido que Es que tampoco creo que yo haya hecho... Gente dice, no, es que viajas mucho, todo esto para lidiar con una vida familiar. Bueno, no sé, si lo hubiera tenido la vida familiar, pues igual. No sé, pues he tenido parejas como cualquier ser, más o menos. Habrá gente que haya tenido más. Yo creo mucho en la individualidad. Incluso teniendo pareja, creo mucho en la individualidad de las partes. Las parejas no... Tiene que ser un binomio, no tiene que ser una sola cosa. No es... Hay un núcleo familiar que es uno solo, pero las familias tienen que ser, deberían estar compuestas por seres individuales, que es muy importante. Si no, se comete el error de centrarlo todo, poner todo el esfuerzo en ser uno y ya nos cuesta ser uno a nosotros mismos, como vamos a ser uno a la otra persona. Eso sí, mucha comunicación, mucha capacidad para hacer Tetris y encajarse, pero la individualidad es la base de todo. Yo no sé, sí que, claro, me ha tocado viajar mucho y me ha tocado perderme algunas cosas, pero yo creo que tengo la vida que quiero tener, no sé. Que es decir, llegar con 44 años y no tener hijos, a mí me flipan los niños, pero no, ni siquiera creo que sea un fracaso no tenerlos. Y además creo mucho en los procesos de adopción, ¿no? Porque eso de traer al mundo una vida nueva cuando hay gente que está en el mundo que necesita una vida. Entonces, claro, en este país el proceso de adopción es tan costoso, tan farragoso y burocráticamente tan complejo. Eso sí, cualquiera puede echar un polvo en un lavabo y tener un hijo al cabo de 9 meses, ¿no? Y bueno, ya ahí están, ¿no? Bueno, venga. Sin embargo, podrías pasar un psicotécnico prácticamente que parecería para trabajar en la NASA para poder adoptar a un crío que tiene una vida que no merece, un crío que ya está en el mundo. Entonces, yo vivo un poco enfadado con el mundo, ¿eh? Sí, yo vivo enfadado, porque a mí hay muchas cosas que me parecen injustas y no puedo cambiarlas. Hay algunas cosas que intento cambiar, pero bueno, no, tampoco yo creo que sea líder de nada ni abanderado de ningún movimiento. O sea, mi lucha siempre es un poco individual, ¿no? Bueno. Pero estoy un poco enfadado con el mundo y eso se refleja también en mis espectáculos, ¿eh? Sí. Una de las cosas que me he dado cuenta es que al final las mismas personas que se descojonan y se parten la caja cuando van a ver tus espectáculos o las de otros humoristas, ¿no? Porque al final el humor tiene esa capacidad de conectar a la gente, son las mismas personas que luego se sientan delante de un volante y se cagan en todo cuando se les cruza una moto o les roban una plaza de parking, ¿no? ¿Qué papel crees que juega o puede jugar el humor en un cambio de paradigma en este sentido, de la sociedad en la que vivimos? Mira, con respecto a eso, siempre se nos ha enseñado que hay los 5 sentidos, ¿vale? Yo creo que siempre ha faltado uno de toda la vida, que es el sentido común, que creo que es el que menos se trabaja. El común de los sentidos. Es el más común de los sentidos, pero creo que es el que tiene más razón de ser, porque hay gente que no ve a partir de los 60, es la mayoría. Gente que no oye
a partir de los 60, 70, también es la mayoría, porque mucha gente va, las gafas, que no digo que es, Sí. o sea, y hay algunos que ya, yo he conocido algunos que ya prefieren no oír. Por lo que hay que oír, escúchame, ¿vale? Entonces, sentido común. Y el sentido del humor, sí, lo pongo por detrás, pero está ahí. El sentido del humor. Y yo creo que a la gente hay que educarla en el sentido del humor, desde muy pequeños, porque el sentido del humor está cargado de positividad, está cargado de pesimismo también en su otra vertiente, de ironía, son figuras casi literarias que están metidas en el humor, que son necesarias para la vida son herramientas que debe tener la gente desde joven. Hay gente que ha nacido en senos de familia sin sentido del humor. Y yo no es que haya nacido en una familia con un sentido del humor tremendo, ¿eh? Han habido personas puntuales que sí que lo han tenido y seguramente han aportado, pero creo, y estas personas las valoro infinitamente, y creo que es muy importante para la vida de alguien que tu entorno sea humorístico. Te da unas herramientas vitales que son muy necesarias para el día a día. Y si no lo tenemos, creo que a la larga lo echaremos de menos. ¿Y cómo puedes trabajar, si por ejemplo no trabajas en el mundo del humor, para tener este humor en tu vida? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere incluir el humor en su vida, pero quiere ir un poco más allá de los monólogos? Es que nosotros, los que nos dedicamos a esto, seguramente hemos monetizado el humor, pero no somos ni más ni menos que una persona que utilice el humor en su día. Yo siempre digo, en mi grupo de amigos, desde luego no soy el más chistoso, ni mucho menos. Lo que pasa es que otros no monetizan humor. Yo, pues de alguna vez lo he monetizado, no de una manera como muy voluntaria, pero es así. O tengo esa habilidad para poderlo hacer expuesto a un gran público. Y otros lo utilizan como una herramienta suya. Tengo amigos que tienen vidas absolutamente dramáticas y se descojonan continuamente de sí mismos. O sea, perdóname, yo me saco el sombrero. Yo soy algo más drama que ellos. Y aún así me considero un tío que sé lidiar con humor situaciones duras de la vida. Pero gente me ha pasado la mano por la cara 1000 veces, ¿eh? Gente de la calle, gente anónima. Y por último, me gustaría que pudieras compartir con nosotros, con los oyentes, alguna persona, algún libro, alguna película, algún documental, alguna charla, algo que realmente a ti, pues, aparte de todas tus experiencias, que te haya inspirado, que te haya aportado más allá del nivel del humor, sino como a nivel de humor, que más a nivel como persona, ¿no? Y al final veo que tienes la casa llena de libros, ¿no? Bueno, yo considero que tengo pocos, ¿eh? O sea, fíjate, es la perspectiva de cada uno. Y yo no voy a vender la moto, no me considero un gran lector. O sea, los compré a bulto. Bueno, hay gente que los compra. Pues de hecho, hasta no hace mucho vendían librerías con unos libros de cartón piedra que eran solo los lomos, ¿no? Que eso me parecía algo fascinante. No, yo considero que siempre podría haber leído muchísimo más y podría haberme cultivado muchísimo más. Esto lo ves a todo lo pasado. Seguramente cuando tenía 18 años muchas cosas no me interesaban. Bueno, es lo único bueno de cumplir años, que puedes corregir posturas adolescentes o postadolescentes erróneas. Y entonces seguramente ahora estoy leyendo todo lo que no he leído en el momento que debería leer, que creo que es lo importante. Yo tengo un sobrino que lee casi de manera compulsiva. ¿Es bueno o es malo? Todo lo que sea meter inputs es buenísimo. Y la etapa de los inputs importante es la etapa de crecimiento. Cuando uno ya es una persona como más asentada, lo que te da la edad, nunca se deja de aprender, ¿eh? Que yo afortunadamente, esto sí que lo tengo, es mi síndrome Peter Pan, que debe ser malo por un lado y buenísimo por otro, porque yo siempre tengo la sensación de ser el continuo aprendiz. Yeah. Entonces, eso siempre me da la perspectiva en positivo para pensar que todavía hay muchas cosas que aprender y cosas por hacer. Lo mejor no está aprendido y lo mejor no está hecho. Entonces, hostia, yo sigo con la vidilla. Pero en realidad me podría achacar a mí mismo no haber leído más, no haber estudiado más de más joven. Eso sí, eso lo tengo clarísimo. O sea, eso nunca está de más. Siempre es una cosa que podremos todos presumir de haber hecho poco. ¿Y alguna recomendación en concreto? Algo que digas, pues esto a mí me ha marcado más que... Es que ahora dices un libro que me haya marcado, una película que me haya marcado, no, uno en concreto no. No sé, hay libros que me han marcado, pero no son estrictamente relacionados con
con el humor, y tampoco sé si me han marcado lo suficiente. O sea, hay libros, te puedo decir que son libros que me han gustado, me han atrapado, sí, pero no todos los libros deben tener un mensaje vital y trascendental para ellos. O sea, no hace falta que lea Rojas Marcos para sentir que me ha dado las claves para entender la vida. Puedo leer a Trueba y flipármelo y en realidad no te está aportando conocimientos de la vida fundamentales, te está explicando la historia de relacionar de una familia o de 4 amigos o de... Todo, ya te digo, escuchar. Yo hablo mucho. Y la gente se piensa que los que hablamos mucho escuchamos poco. Pero es que escucho mucho y muy bien. Entonces yo creo que en realidad podemos aprender de cualquier persona. Incluso gente de la calle. A mí la gente menos relevante para el colectivo son la gente que más me ha enseñado. He aprendido mucho de los jefes que he tenido muy pocos. Y he aprendido mucho de lo bueno y de lo malo. Y siendo un tío muy individualista, creo que siempre he tenido una buena capacidad de liderazgo, porque he valorado muy bien cuando la gente ha sabido liderar en positivo y he visualizado muy bien cuando lo estaba haciendo en negativo. Muy interesante. Entonces creo que al final somos lo que significamos para los demás, ¿no? Cuando tú acabas, cuando te marches de todo este circo, en realidad el único recuerdo que hay gente que le gusta dejar el legado como Gengis Khan, ¿no? A base de hijos. Mira, yo tuve una conversación con un amigo que yo le hablaba de este concepto de lo de la adopción, que es como muy idílico, ¿no? Es como, no sé si tiene algo utópico, bueno, en fin, es una idea que está ahí, un poco... Y él me decía, no, yo quiero que los hijos sean míos, ¿no? Porque que tengan mi apellido, que tengan mi sangre... tengan mi sangre, ¿sabes? Y a lo mejor eres diabético, ¿eh? Que le vas a dejar un puto problema de mierda al chaval. Y claro, decía, vas a ver, que tenga tu sangre, dejar tu apellido, como dejar un legado al mundo. ¿Tan importante eres para tener que marcharte y dejar rastro? ¿Tan tristes somos? No pasa nada. O sea, la vida no vamos a ser nunca lo más importante. Entonces yo decía, tío, la adopción tiene un sentido. Y me dice, no quiero... Vamos a ver, Jaume. Mides 1,67 m a lo sumo. Desde los 25 que ya eres prácticamente calvo. Acabaste la FP a duras penas. Mi pregunta es, ¿qué clase de herencia de mierda le vas a dejar a ese chaval? Claro, es que fíjate cómo somos de ególatras que pensamos que somos tan la hostia que debemos dejar un legado en el mundo. No, yo creo que es lo que hemos dejado de aprendizaje a los otros. Da igual que sean hijos, ¿no? Lo que hemos dejado. ¿Cómo nosotros seremos tal como nos recuerden los demás? Si los demás te recuerdan en positivo por haber sido una persona de puta madre que les han marcado, eso es lo que te vas a llevar, que ya no lo vas a disfrutar porque estarás muerto. Ahora hay un programa que se está haciendo, se ha hecho creo que está nominado a los premios IDI, que es un programa que hay como una especie de, no recuerdo el nombre, de Aquí al Cielo, de Cero, Movistar, que es como un funeral donde la gente dice lo que piensa sobre una persona que teóricamente ha muerto, pero no ha muerto. Eso es una idea cojonuda que pienso siempre, ¿cómo es la tuya esta idea, por favor? Y me parece maravilloso que en todo humor que la gente pueda decir, porque la gente siempre dice lo bueno, incluso lo malo de alguien, cuando ya se ha muerto, ¿no? Sobre todo lo bueno. Bueno. Sobre todo, si lo pensás, ¿por qué no se lo has dicho? Dile, tío, nos da cosica, ¿no? Pasa mucho en lo artístico, eso de regalarle las orejas a alguien nos da como... Oye, igual que yo soy muy rajón, pero igual que soy rajón, con el tiempo he aprendido que cuando alguien es bueno, cago en la hostia, díselo, aunque sea competencia. Díselo, tío, qué bueno eres. No te hace peor por reconocerle el mérito a un tío que ha estado bien. Es bueno, tío, díselo. Agradécele lo que te ha aportado, pero nos cuesta mucho. Y además estamos en un tipo de sociedad, y más en el país en el que estamos, que cuando ya le hemos dorado la píldora mucho a alguien, sentimos que luego necesita comer mierda para compensar. No es necesario, ¿sabes? O sea, quédate con la opinión, quédate con lo bueno, ¿sabes? No pasa nada. Y de lo malo, fíjate, para no repetirlo, pero quédate con lo bueno y si puede ser, díselo. Y si ves algo notoriamente malo y que pueda afectar a más de una persona aparte de ti, díselo.
No tengas miedo. Muy interesante, la verdad es que estos mensajes que nos has dejado... Todo esto lo leí en la Super Bowl. Estos mensajes que nos has dejado, la verdad es que muy interesantes y darán mucho que reflexionar. A mí, para cerrar, ya sabes que este podcast forma parte del blog de Mejor Reto, y como Mejor Reto el objetivo es ayudar y mejorar el estilo de vida de las personas a través de los retos. A mí me gustaría retarte. Uy. El que te he propuesto antes cuando estábamos en la cocina te lo voy a cambiar, porque como vives en un ático, pues te voy a retar a que durante una semana subas y bajes las escaleras caminando. Voy a hacer una cosa. Lo voy a aceptar. Puedo poner una pequeña condición. Es un detallito. Lo voy a hacer, sí, pero lo puedo hacer a partir del 1 de octubre. ¿Eso por qué? Bueno, no porque sea una fecha relevante por lo que sea. Porque ahora hace muchísimo calor. Entonces, tener que llegar a mi casa, y soy capaz de partir uno, subir incluso la compra del súper, ¿eh? O sea, y voy a subir las escaleras. ¿Cuánto es? Una semana. Una semana. 7 días. No, 7 días. Ningún problema, no. Y es más, voy a grabarlo para que quede constancia, ¿eh? O sea, no es aquello, sí, que Paul, que lo he hecho. No, lo voy a grabar. Lo estoy haciendo, ¿vale? Pero a partir del 1 de octubre, porque ahora, claro, a las puertas de agosto, o sea, llegaré aquí con las ingles crema catalana, sacando a bife, y claro, tendré que tener la ducha, ya la dejaré encendida. Entonces, claro, lo puedo hacer. Yo el esfuerzo físico sí, pero que tampoco llegue... Es como ahora en agosto, por ejemplo, no cojo la bicicleta para ir por Barcelona, porque claro, ya llego a los sitios, ya llego en un estado lamentable. Entonces ahora voy más en moto. Pero en invierno voy siempre en bici. Entonces, a partir del 1 de octubre, que hará un tiempo bueno, voy a hacerlo una semanita. Que yo soy mucho de caminar, ¿eh? Y ya te digo, voy en bici, hago deporte, o sea, por ahí como sano. Te lo compro, porque es muy probable que el momento en el que lance esta entrevista sea pues a finales de septiembre, principios de octubre. Así que habrá gente dirá, ¿dónde va un pantalón corto con la que está cayendo? Perfecto. ¿Tienes algún reto pensado? ¿Algo que quieras que yo haga? Sí. Te voy a proponer que de los platos que te he enseñado hoy, ¿sí? Te he enseñado un par de platos. Bueno, sí. Llámalo platos, llámalo trucos de cocina. Trucos de cocina. Sí. Que no solo los pongas en práctica una vez por semana, ¿sí? Cosa que te hará asegurarte de que comes con esa calidad nutricional una vez por semana mínimo, que entiendo que lo haces más, pero yo eso lo hago una vez por semana, ¿eh? Mínimo, ¿eh? El reto es que lo hagas una vez a la semana y que cada semana durante un año se lo comuniques a otra persona. De manera que tenemos la tendencia de quedarnos con los truquitos de cómo aquí tengo yo mías en la manga. Esto no lo voy a decir a nadie. Los truquitos estos que tenemos para triunfar, hay que compartirlos. Es muy importante. Porque además es una cosa sencilla, porque claro, no tiene tampoco ningún mérito. Cualquiera que se lo explique va a decir, voy a ver el Ferran Adrià de turno. Pero, o sea, son truquitos súper sanos, súper tal. Si los puedes ir pasando a otras personas y que se contagien de esta facilidad para poderlo hacer y facilidad para poder tener una vida sana sin complicaciones, lo compartes. Perfecto, pues te lo compro. Muchas gracias, Xavi. Y encantado de tenerte aquí, bueno, en tu casa que estamos. Quédate, y mira, y todo lo que necesitas. Hay cactus, hay bolos, y hay una Polaroid. Hay teléfonos cargando, una Polaroid, una bombilla. Así yo creo que no falta nada. This is the place. Muchas gracias, y gracias a todos también por haber aguantado hasta el final a estos dos personajes. Y bueno, nos vemos en la próxima. Que vaya muy, muy bien.